Estamos de regreso, vamos a la línea telefónica. Le agradezco al doctor Ulises Pérez Sandoval, jefe de la División de Pregrado del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, que nos tome una llamada. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que es uno de los problemas de salud más importantes en nuestro país. Doctor, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias también por contactarme y es un placer para mí en este día tan importante, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, pues brindar un poco de información acerca de esta enfermedad que, como mencionas, pues es una de las más relevantes en cuanto a la prevalencia en nuestro país y pues bueno, los altos comórbidos que generan los pacientes. Doctor, ¿cómo está precisamente nuestro estado en torno a la diabetes? Muy bien, pues nuestro estado es uno de los igualmente afectados en relación a enfermedades que son predisponentes a la propia diabetes, como obesidad. Todo nuestro país tiene un alto porcentaje de prevalencia de esta enfermedad y de aquí deriva que realmente se pueda presentar una gran población, sobre todo los adultos, con diabetes mellitus tipo 2, que es el tipo de diabetes más común. Sin embargo, también contamos con una población importante de pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 1, que son esos pacientes que están un poquito más jóvenes que realizan el diagnóstico de diabetes. Doctor, ¿cómo se puede adquirir la diabetes? Es decir, ¿cómo se produce este padecimiento? ¿Qué tanto influye el tema genético y qué tanto influye lo que hacemos con nuestra vida? Ok, bastante. Son enfermedades consideradas como multifactoriales. O sea, nosotros ya vamos a tener una carga genética que es un factor muy importante para que una enfermedad se pueda presentar o no en una persona. Sin embargo, una cuestión es determinada por los genes, pero el ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos es el que realmente determina si se presenta o no se presenta una enfermedad. Entonces, si bien nosotros como población latina ya somos una población de riesgo para desarrollar diabetes, en nuestro país, igual con la alta incidencia de obesidad que tenemos, y a esto le sumamos un estilo de vida igualmente sedentario, un estilo de vida con una alimentación inadecuada, con alto consumo de carbohidratos simples, pues pueden ser ese complejo perfecto para que se desarrolle este tipo de enfermedades. Y precisamente, ¿cómo podemos evitarlo? Sí, la forma de evitar y tratar este tipo de enfermedades sería regresar a nuestras bases. Los pilares para poder evitar esto sería el realizar actividad física de forma rutinaria en nuestra vida. Al menos se recomiendan 150 minutos de ejercicio a la semana de actividad física, que lo más recomendado sería realizar ejercicios de fuerza y cardiovascular complementarios, ambos con una intensidad al menos intermedia. Y pues bueno, en nuestra alimentación del día a día, pues sustentar nuestras comidas en aquello que nos tocó aprender en algún momento del plato del buen comer, incluyendo alimentos de tipo proteicos, con verduras, tener cuidado con algunas frutas, porque a veces escuchamos comen frutas y verduras, pero hay frutas con un alto índice glucémico, por ejemplo el platanito, el mango, que pueden venir muy cargados en azúcar y que igualmente no serían el mejor alimento para los pacientes. Y una porción de carbohidratos, pero elegir el carbohidrato más sabiamente, tener cuidado con aquellos que sean muy simples, y el carbohidrato primordialmente comerlo hacia el final del turno de alimentación. Ahora, ¿qué pasa si una persona ya es diagnosticada con diabetes? ¿Qué posibilidades tiene de controlarlo, doctor? Y digo, sabemos que no hay marcha atrás, pero sí de tener por lo menos calidad de vida, tomando las medidas necesarias. Fíjate que incluso en estas fechas, si hablamos de marcha atrás en cierto grupo de pacientes, pues el estado de diabetes es un estado dinámico. El paciente que genera este diagnóstico de diabetes sería el complejo de estas alteraciones a lo mejor genéticas con el estilo de vida que está desarrollando, y que todo esto lo llevó ya a tener un diagnóstico establecido por laboratorio de diabetes. Incluso si la persona comienza a descender
su porcentaje de grasa, adecua su estilo de vida. En algunos pacientes sí podemos hablar mucho de remisión de la diabetes ya en la actualidad y también con los tratamientos más recientes que tenemos. Sin embargo, en muchos de los casos, como mencionas también, pues nuestra actividad como médicos generales, médicos endocrinólogos, internistas, se sustenta mucho en evitar primordialmente que nuestros pacientes vayan a tener complicaciones. A lo mejor ya no alcanzo a regresar a un estado normal, pero sí tenerlo lo mejor controlado posible para que las complicaciones, si es que se van a presentar, se presenten lo más tarde posible y que tampoco sean complicaciones que vayan a poner en riesgo nuestro día a día o nuestra función. Entonces, sí es algo importante el hecho de alcanzar este buen control con los pacientes, aunque actualmente sí podemos hablar de remisión en algunos de los casos. Doctor, ¿y cómo se detecta? ¿Cuándo hay que acudir al médico? ¿Qué señales hay que tomar en cuenta? Muy bien. Nuestra población, como lo comentaba previamente, es una población considerada de riesgo por los organismos internacionales que realizan sus guías para la atención, el diagnóstico y el tratamiento de diabetes. Al ser latinos, nosotros ya tenemos una puntuación de riesgo. Cualquier persona, ya sea un niño o un adulto, que se encuentra en un estado de sobrepeso y obesidad, debería de realizarse un estudio, aunque sea en una ocasión inicial, para saber cómo están sus niveles de glucosa. Y también, en caso de que estos resultados salgan en un apartado negativo, podrían hacer un seguimiento cada 3 a 5 años aproximadamente. Aquí es importante que el diagnóstico se pueda hacer de diversas maneras. Una vez acudiendo a consulta, el médico podría recomendarles buscar la glucosa en ayuno, que sería uno de los métodos para hacer diagnóstico de diabetes. Aquí se buscaría un resultado igual o mayor a 126. Hay una pruebita más que se llama hemoglobina glucosilada, que esta cuando está arriba de 6.5 es diagnóstica de diabetes. Y existe una prueba más que se llama curva de tolerancia a la glucosa oral, una prueba donde dan un líquido muy dulce. En todos estos escenarios ya el médico recomendaría cuál sería el más adecuado para el paciente y que se puede desarrollar más fácil en su día a día. Claro, y bueno, ¿qué pasa cuando el paciente se le diagnostica esto que se conoce como prediabetes? ¿Qué significa exactamente? Y también, ¿qué pasa con quienes son o quienes tienen resistencia a la insulina? Muy bien. Mira, el tema, yo creo que estos dos puntos son muy importantes porque en ocasiones se confunden. El hecho de la resistencia a la insulina, digamos, para explicarlo de una forma sencilla, imagina que nuestro cuerpo produce para cada 10 de glucosa 1 de insulina. Cuando una persona comienza a ganar peso poco a poco, sobre todo porcentaje de grasa, este proceso ya no se realiza así. Entonces nuestro propio cuerpo ya no puede controlar de una forma eficiente la glucosa y comienza a generar más insulina. Y en lugar de generar 1, comienza a generar 2, 3, 4, 5. El problema es que todo lo que siempre funciona además en el cuerpo, al final termina por disfuncionar. Y este proceso sí puede a largo plazo condicionarnos una disfunción como la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, esto se genera generalmente en las personas por un aumento en el porcentaje de grasa. Y es esa incapacidad de la insulina de pasar la glucosa a la célula. La prediabetes, por su parte, es un estado de riesgo de desarrollar diabetes. Si bien no es una enfermedad, pudiese ser en el paciente en el cual no se controle o no se tomen medidas preventivas o terapéuticas para evitar que esto se siga desarrollando, una cuestión de tiempo. Aquí nosotros ya tenemos que tener recomendaciones específicas con los pacientes, buscar la pérdida de peso en caso que se encuentren elevaditos, buscar también que tuvieran una disminución del porcentaje de grasa, adecuar con actividad física en su día a día, mejorar también el consumo de alimentos, pero sería este estado de propensión de un riesgo para desarrollar la diabetes. Es decir, no hay otra más que comer bien y moverse. Primordialmente, ese es el tratamiento y que lamentablemente a veces es lo más complejo, Claro. porque cambiar lo que hemos venido haciendo durante los últimos años en nuestra vida es más difícil en muchas ocasiones que tomarse una pastillita por las mañanas.
Entonces, sí es algo en lo que se tiene que trabajar bastante. También impacta mucho el apartado psicológico en los pacientes. El hecho de el consumir cierto tipo de alimentos de repente es una especie de recompensa con nosotros para sentirnos un poco mejor, y hay que valorar todo. ¿Por qué se están dando este tipo de alimentaciones? ¿Por qué se recurre en cierto horario a tales alimentos? Estoy acostumbrado a comer cierta cantidad desde que estoy pequeño, y en ocasiones incluso lo que llamamos nosotros una dieta para diabético, pues debería ser la forma correcta de alimentarnos toda nuestra vida, simplemente que en ese momento ya se vuelve necesario. Por supuesto. Doctor, y bueno, cuando tenemos dudas, cuando no sabemos, no hemos sido diagnosticados, ¿qué es lo recomendable? Pues lo más recomendable siempre es la prevención. Siempre mantener un estilo de vida saludable, siempre mantener una actividad física y alimentación adecuadas, y en el caso de las personas que tengan dudas si padecen o no padecen diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2 o algún otro subtipo de diabetes, acudir a su consulta de atención primaria, su médico familiar, el centro de salud, a su clínica correspondiente, para que le puedan solicitar de forma pertinente exámenes generales, los que sean adecuados en ese momento para el paciente que se está abordando, y ya si cumple con factores de riesgo asociados a diabetes, pues seguramente le estarán pidiendo algunas pruebas para descartar que se tenga algún padecimiento en relación al control de la glucosa. Entonces, la recomendación sería primariamente acudir a consulta, porque hay muchas personas que incluso no requieren abordaje todavía en ese momento, y que puede ser también a lo mejor un gasto extra para el bolsillo, ¿verdad? Entonces, Claro. primariamente la atención por parte del médico. Claro, y para cerrar, doctor, también no es solamente un problema con el azúcar, sino que puede afectar a otros órganos, ¿no? Sí, nosotros cuidamos mucho, ya en el paciente conocido con diabetes, cuidamos no solo los controles de glucosa, sino también cómo se encuentran los órganos que primariamente se pueden afectar por esto. Por ejemplo, los ojos, en ese caso tienen que acudir con el médico oftalmólogo al menos una vez al año. Los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, desde el inicio de su diagnóstico tendrían que acudir. El riñoncito también lo cuidamos bastante. En esas ocasiones lo que vamos a pedir con los pacientes es un examen general de orina para vigilar cómo se encuentra, y otras pruebas también a nivel de la sangre. Y también cuidamos mucho a nivel de los pies, que sería una enfermedad o una complicación crónica de la diabetes, la neuropatía diabética, que puede generar una disminución en la sensibilidad, y esto nos puede llevar a generar algunas úlceras que pueden complicar la evolución del paciente. Entonces también este punto es importante, al igual que lo cardiovascular, pero todas estas condiciones hay que revisarlo. La recomendación mínima pues es que siempre al bañarse el paciente revise correctamente sus pies, que no tenga ninguna ulcerita, que no se estén agrietando, que no estén muy resecos, y su control médico continuo. Por supuesto, doctor, muchísimas gracias por esta charla, por esta información. Y bueno, pues no hay más que atender las recomendaciones y estar en una revisión constante. No, al contrario, muchísimas gracias por contactarme, y cualquier cosa yo estoy a sus órdenes. En caso de que algún paciente requiera algún tipo de asesoría o quede alguna duda, quedo al pendiente, y espero que la información le pueda servir a nuestra población para tener un mejor control y cuidado de su día a día. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Es el doctor Ulises Pérez Sandoval, jefe de la División de Pregrado del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.